Buenas, soy Juan Pablo Madrigal del grupo 01 de estática y a mí me corresponde el ejercicio 20, el cual dice así. Una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Si se sabe que la tensión en los cables AB y AC son de 900 libras y 1000 libras respectivamente, determine primero la magnitud de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estacada. 2. La dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estacada. Y tercero, las componentes rectangulares de las tensiones de los cables AB y AC. Bueno, estas son las expresiones que utilizaré a lo largo de la resolución del ejercicio, pero más adelante mostraré dónde se utilizaron y por qué. Bueno, primero identificamos las fuerzas que están actuando sobre la estacada y es un poco obvio que son las tensiones entre A y B y A y C. Ya teniendo esto en cuenta, procedemos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre con los datos que nos brindó el ejercicio, los cuales eran que las tensiones entre A y B era de 900 libras, entre A y C era de 1000 libras y que la distancia entre los puntos AB en el eje X es de 16 pies, que la distancia entre AB en el eje Z es de 11 pies y en el eje Y es de 8 pies. Asimismo, también nos dieron para los puntos A y C, los cuales eran que en el eje X su distancia era de 16 p y en el eje Y era de 8 pies. Ahora bien, en el eje Z no nos dieron este dato explícitamente, pero sabemos que la medida de toda esta distancia. Entonces, si hacemos la resta de 27 menos 11 pies, nos daría la distancia que hay entre el punto A y C en el eje Z. Por eso está aquí así. Bueno, ya teniendo todos los datos en nuestro diagrama, podemos identificar las variables, lo que necesitamos para resolver esto. Entonces, para calcular la resultante necesitamos sumar las componentes de estas fuerzas en cada uno de los ejes. Entonces estas serían nuestras variables para poder resolver el ejercicio. Entonces empezamos trabajando sobre la tensión que hay entre A y B. Entonces, como tenemos las respectivas distancias en cada uno de los ejes, podemos hacer uso de la siguiente expresión, la cual dice que la diagonal de un paralelepípedo es igual a la raíz cuadrada de la distancia en cada uno de los ejes al cuadrado. Si hacemos esto, nos da que esa diagonal es de 21 pies. Entonces de ahí pasamos a utilizar la siguiente equivalencia que dice que coseno de teta es igual a la distancia en un determinado eje sobre la diagonal. Y como ya sabemos, la componente del vector director en cada eje es igual al coseno de teta en ese eje. Entonces, usando todas estas equivalencias, podemos calcular nuestro vector director, el cual está aquí. Obviamente teniendo en cuenta la parte del eje si es negativa o positiva para también incluir esto en nuestro vector director. Entonces, ya teniendo nuestro vector director, pasamos a descomponer la fuerza multiplicando estas 900 libras por cada una de las componentes, la cual nos da que la tensión entre A y B en el eje X es de menos 685.71 libras en la parte negativa del eje X, que la tensión entre A y B en Y es de 342.85 libras hacia el eje J, y que la tensión entre A y B en el eje Z es igual a 471.42 libras en K. Y hacemos lo mismo, pero ahora con las tensiones que hay entre A y C y con sus respectivas distancias, teniendo en cuenta en qué parte del eje están, si están en el eje positivo o negativo. La diagonal en esta ocasión nos da 24 pies y utilizando las mismas equivalencias y la multiplicación nos da que la tensión entre A y C en el eje X es de menos 666.66 libras en la parte negativa del eje X, que la tensión entre A y C en Y es igual a 333.33 libras en el eje J, y que la tensión entre A y C en el eje Z es menos 666.66 libras en su parte negativa. Bueno, ahora teniendo ya estos resultados, pasamos a sumar pues, los resultados de estas componentes. Por esto, porque dice que la resultante en cada eje es igual a la sumatoria de las fuerzas en ese eje. Entonces en el eje X nos da que la resultante es menos 1352.37 libras.
la resultante en el eje Y es igual a 676.18 libras y la resultante en el eje Z es igual a menos 195.24 libras. Ahora bien, ya teniendo las resultantes en cada eje, podemos utilizar la siguiente expresión que dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las resultantes en cada uno de los ejes al cuadrado. Si utilizamos esta expresión con los datos que adquirimos, nos da que la resultante de estas dos tensiones sobre la estacada es de 1524.54 libras. Ahora bien, el ejercicio nos pregunta también la dirección de la resultante y sabemos que cuando nos preguntan por dirección, nos preguntan es por el vector director. Entonces podemos utilizar la siguiente expresión que dice que el vector director en cada eje es igual a la resultante en ese eje sobre la resultante total. Entonces haciendo eso con los datos que tenemos nos da estas fracciones que la podemos dejar así expresada como fracciones o también lo podemos poner en decimales con un número adecuado de cifras significativas y teniendo en cuenta el eje al que se dirige. Ahora bien, ¿cómo sabemos si se dirige al eje positivo o negativo? Ya esto dependerá de la suma de si sea negativa o positiva. Ahora bien, podemos también calcular los ángulos en cada eje. ¿Y esto cómo? Con la siguiente expresión que es una equivalencia, que dice que coseno de teta en un respectivo eje es igual a la resultante de ese eje sobre la resultante. Por eso es que pudimos hallar el vector director de esta forma. Entonces si despejamos teta, nos quedaría coseno a la menos 1 de esta expresión. Y si hacemos eso con los datos que adquirimos, nos da que el ángulo con respecto a la resultante del eje X es de 152.49 grados, de Y es igual a 63.67 grados y de Z es a 97.35 grados. Por último, el ejercicio nos pregunta por las componentes rectangulares de las tensiones entre A y C y A y B. Pero como nos dimos cuenta, esto lo tuvimos que calcular mucho antes para así poderle dar solución al primer punto. Entonces, como podemos ver aquí, estas son las componentes rectangulares de las respectivas tensiones. Ya haciendo eso, vemos que ya respondí a cada uno de los numerales. Ya eso sería todo. Espero que me hayan entendido la explicación. Muchas gracias.